Bueno, vamos directos al grano. Hoy tenemos entre manos una historia que es literalmente una cápsula del tiempo. Vamos a sumergirnos en este análisis porque es absolutamente fascinante. Hoy vamos a desgranar un texto original escrito por Octavio Báez Hidalgo, que se titula sencillamente Hablando de robots en 1977. A ver, lo que hace que este documento sea una verdadera joya es que nos da acceso VIP, sin ningún tipo de filtro, a la cabeza de los pioneros de la informática de hace décadas. No lo estamos mirando con los ojos de hoy, no. Estamos escuchando a un programador de aquella época reflexionar en tiempo real sobre el futuro. Vamos a ver cómo se imaginaban la inteligencia artificial, la biología humana y el futuro de la automatización muchísimo antes de que lleváramos superordenadores en los bolsillos. Es un viaje al pasado que, sorprendentemente, tiene muchísimo que enseñarnos sobre nuestro presente. Pero claro, para entender verdaderamente de qué va todo esto, primero tenemos que ponernos en situación. Fijaos en cómo era el trabajo tecnológico en 1977. Octavio recuerda que los programas que desarrollaban tardaban horas o incluso días en dar un resultado. O sea, imaginad eso por un segundo. Hoy pulsamos una tecla y si una página web tarda 3 segundos en cargar, nos tiramos de los pelos. La desesperación es total. Pero en aquel entonces el ciclo era lentísimo. Metías el código en aquellos armastostes gigantes y a esperar tocaba. Y claro, ¿qué hacían mentes tan brillantes todos esos ingenieros y matemáticos con tanto tiempo libre mientras la máquina procesaba los datos? Pues hacían lo que mejor se nos da a los humanos: charlar, debatir y filosofar sobre el futuro de su propio sector. Y fue precisamente en esas tardes eternas de espera, ahí reunidos alrededor del ordenador central, donde surgían las grandes charlas. Básicamente se rompían la cabeza pensando en la inmensa brecha que había entre el potencial humano y lo que un ordenador podía llegar a automatizar. Lo más revelador de todo esto, según nos cuenta Octavio, es que esa distancia, esa brecha, se ha mantenido en un montón de aspectos esenciales hasta el día de hoy. Hablaban de todo, del cerebro humano, del avance de las matemáticas, de hacia dónde iba la computación. Cualquier tema encajaba en la conversación. Eran mentes prodigiosas aprovechando el tiempo de inactividad de la máquina para dibujar, literalmente, el mapa de lo que estaba por venir. Y ojo que no se quedaban en ideas abstractas, no, llegaron a ser súper específicos. En ese círculo de colegas empezaron a imaginarse un futuro donde la computación, que justo empezaba a llamarse informática, se metería de lleno en todos los rincones del esfuerzo humano. No hablaban de calculadoras un poco más rápidas, ¿qué va? Veían a la informática asumiendo tareas hipercomplejas. Previeron directamente ordenadores conduciendo coches y controlando fábricas enteras. A ver, en 1977 que un coche se condujera solo sonaba a pura ciencia ficción, a película del espacio. Pero ellos, como entendían perfectamente las tripas de la lógica computacional, ya veían clarísimo el camino hacia ese nivel de automatización. Y aquí viene el meollo de la cuestión. Han pasado más de 50 años, más de medio siglo, y Octavio señala, todavía alucinando, que en mayor o menor medida muchas de aquellas locuras sobre fábricas automatizadas y coches autónomos ya están aquí y se mejoran cada día. Es una prueba increíble del poder de la previsión humana. Pensemos en ello. Un grupo de colegas sentados junto a una máquina, que tardaba días en hacer cálculos básicos, lograron clavar la hoja de ruta de la revolución tecnológica del próximo medio siglo. Pero bueno, aunque acertaron de lleno en qué haría la tecnología, tenían un debate interno súper intenso sobre cómo lo haría y sobre todo qué significaría eso para nuestra idea de la inteligencia. Y así casi sin darse cuenta pasaron de las previsiones tecnológicas a la filosofía dura y pura, cayendo en el mítico debate de los robots, que si iban a tener forma humana, que si serían mecánicos, que si nos quitarían el trabajo, ya sabéis. Pero donde realmente saltaron chispas fue al hablar de los mecanismos internos de esas máquinas, lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Aquí Octavio marca una línea rojísima en la arena. Él siempre subrayaba la palabra artificial. Para él había un choque frontal entre la inteligencia artificial que veía puramente como física matemática y la inteligencia humana, basada en nuestra compleja biología. Sostenía, y lo sigue haciendo, que están a años luz la una de la otra. De hecho, esto nos lleva a uno de los palos más duros que da en su texto. Octavio cuenta que, a lo largo de su carrera, se ha tragado un montón de charlas de físicos matemáticos intentando explicar la IA. Tipos que se plantan delante de una pizarra, un monitor y te dicen, mirad, aquí tenemos una neurona, o estos son los enlaces neuronales. Y a Octavio eso no le impresiona absolutamente nada. Él contesta sin rodeos. A ver, yo ahí solo veo líneas y círculos en la pantalla. Es un dardo directo a esa manía de reducir algo tan alucinante como la biología a unos simples dibujitos geométricos. Para él, que un ordenador dibuje un círculo no lo convierte en un ser vivo, ni de broma significa que hayamos logrado replicar el pensamiento.
Lo verdaderamente fascinante es el respeto tan profundo que Octavio le tiene a la biología de verdad. Él argumenta que los físicos detrás de esos modelos matemáticos no tienen ni idea de cómo funcionan realmente las neuronas biológicas. No es un punto que manda una señal a otro punto, ¿qué va? Estamos hablando de elementos vivos que trabajan por todo el cuerpo, comunicándose de formas orgánicas loquísimas a través de sinapsis químicas y eléctricas. Octavio está convencidísimo de que nada de lo que se hace con teorías matemáticas se parece a una neurona de verdad, y mucho menos a cómo se comunica. Bueno, más bien es que ni se le acercan, son mundos totalmente distintos. Y justo aquí es donde nuestra historia de 1977 da un giro maravillosamente inesperado. Resulta que, después de horas y horas de chapa densa de física matemática, neurociencia, el fin de la humanidad a manos de las máquinas, en fin, todo el lote, un matemático del grupo, un tal Luis, decide abrir la boca. Y con una cara de póker impresionante y total seriedad, Luis va y le suelta: allá vosotros que aún no lo habéis hecho, porque yo ya hice los míos y os puedo decir cómo hacerlos también. Se refería, claro, a construir robots, el gran tema estrella de toda la tarde. Claro, imaginaos el panorama en esa sala. La reacción inmediata fue quedarse a cuadros. Estaban perplejos. Se mirarían unos a otros en silencio, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Recordad, año 1977. La robótica avanzada no era ni un proyecto en pañales. Y de repente, un matemático te dice súper convencido que no solo ya ha construido esos robots de los que llevan horas debatiendo, sino que encima da clases de cómo fabricarlos. La conclusión muda de todos los presentes fue unánime. A Luis se le ha ido la pinza definitivamente. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras esperaban a que explicara semejante locura. Pero, ¡ay, amigos! Esto demuestra lo genial que es el sentido del humor humano. Rompiendo ese silencio incómodo, Luis les suelta con la mayor naturalidad del mundo: tened hijos como yo, que ya tengo 2. Zasca. Con esa sola frase se cargó de un plumazo todas las pajas mentales matemáticas y las abstracciones tecnológicas de la tarde, devolviendo el debate al terreno de la biología más pura. Sus superrobots con inteligencia real, redes neuronales de verdad y autonomía absoluta, pues claro, eran sus propios hijos. Cuenta Octavio que la carcajada en aquella sala fue tan monumental que creyeron que se escuchó hasta en la luna. Un cierre absolutamente magistral para una tarde intentando separar lo artificial de lo humano. Y bueno, así es exactamente como hablaban de robots allá por el 77. Para despedir este análisis de hoy, me gustaría dejaros con esta pregunta dándoos vueltas en la cabeza. ¿Qué es lo que separa de verdad a nuestra biología de esa automatización que soñaban hace tantas décadas? Porque, a ver, sí, los ordenadores de hoy le dan 1000 vueltas a los de antes, y la informática ya conduce coches y controla fábricas tal cual predijeron. Pero la idea de Octavio sigue ahí, intacta. En el fondo, seguimos lidiando con líneas y círculos en una pantalla que intentan torpemente imitar la brutal complejidad de la vida humana. Una diferencia tan inmensa que a veces la mejor manera de entenderla es simplemente partiéndose de risa con los colegas. Ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este trocito de historia de la informática.